Buenas noches. Vamos a hacer la segunda charla de esta semana para completar las clases. Hoy debemos terminar la parte de paralelismo mostrando las cosas como más importantes. Quedaría por cubrir el capítulo siguiente, que es un capítulo corto donde se habla de planos paralelos y ahí terminaríamos el corte. Y la semana entrante yo les confirmo el día, les voy a dejar un quiz para que ustedes lo respondan. Me lo envíen por el mismo medio, yo les doy un tiempo prudencial y vamos a ensayar cómo funciona esto. Después hacemos el parcial para llevar el corte. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Para terminar este capítulo, vamos a dar esta definición. La figura que ustedes van a ver a continuación es una figura muy clásica, ¿sí? Nosotros tenemos esto dentro de nuestra intuición. Esa figura ABCD es lo que se llama un trapecio. Entonces, la definición que vamos a dar es: ¿qué es un trapecio? Entonces, como usted se puede dar cuenta, básicamente es un cuadrilátero, pero tiene una característica: dos lados son paralelos, pero son desiguales. Al ser desiguales, ya no va a ser un parallelogram. Entonces, llamaremos trapecio a un cuadrilátero que posee dos lados opuestos paralelos, y la palabra clave es desiguales. Desiguales. ¿Listo? Ahora, hay un comentario acerca de los trapecios que es el siguiente. Nota. Pues el trapecio como más estético que uno puede tener es el siguiente, ¿no? Un trapecio que venga aquí y que venga acá. Este es un trapecio que tiene una cualidad: estos dos lados son congruentes. O sea, si el trapecio, además de ser trapecio, los dos lados no mencionados, o sea, aquellos dos lados que no son paralelos, son congruentes, este trapecio se llama isósceles. Entonces, se llamará trapecio isósceles, se llamará trapecio isósceles si los lados no paralelos son congruentes. Son congruentes. ¿Listo? Entonces por aquí empezamos esta parte correspondiente a trapecios. Vamos a demostrar un teorema sencillo, que es el siguiente. Si usted tiene un trapecio isósceles, lo que uno esperaría es que este ángulo y este ángulo deberían ser congruentes. Y también este y este deberían ser congruentes. Pero eso es un primer teorema que vamos a demostrar acerca de trapecios. Entonces el teorema dice lo siguiente. Entonces, teorema dice esto.
Para que se entienda la figura, aquí colocamos nuestro trapecio, que va a ser isósceles. Este trapecio se llama A, B, C y D. Entonces, podemos colocar el teorema de la siguiente manera. ¿Sí? Dado, pruébese. Dado. Entonces, la hipótesis es que el trapecio ABCD es isósceles, lo cual significa que AD es congruente con BC. Pruébese que el ángulo A es congruente con el ángulo B y también que el ángulo D y que el ángulo D es congruente con el ángulo C. Entonces vamos a iniciar esa demostración. Entonces, esa demostración viene así. Resulta que podemos hacer una construcción auxiliar, que es esta. Desde este punto bajemos una perpendicular. Y desde este punto bajemos una perpendicular. O sea, esta perpendicular llamémosla DP y a esta llamémosla CQ. Entonces, eso sería una construcción auxiliar. Aquí la vamos a colocar. Construcción auxiliar. Entonces la mencionamos, ¿no? Trazamos DP perpendicular a AB. Y trazamos CQ perpendicular también a AB. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vea usted que estos dos lados son paralelos por definición de trapecio. Es trapecio, ¿no? Claro, ahí tiene un trapecio, aunque la figura lo denota. Ahora, pero resulta que como estas caídas forman dos ángulos rectos, esta es paralela con esta. ¿Por qué? Porque al ser cortada por esta transversal determinan dos ángulos correspondientes congruentes. Entonces la demostración arranca haciendo este tipo de afirmación. Primero, la figura PQCD, es paralelogramo. Es lo primero que uno tiene que observar. ¿Por qué? Porque esta es paralela con esta y esta es paralela con esta. Pero ¿qué dice el teorema acerca de paralelogramos? Que los lados opuestos son congruentes, o sea, este lado con este son congruentes. Entonces, segunda afirmación, el segmento DP es congruente con el segmento CQ. Esto es cierto por un teorema anterior. ¿Listo? Que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Teorema de la charla anterior. Entonces miremos estos dos triángulos. ¿Qué tienen en particular estos dos triángulos? Pues tienen un ángulo recto aquí. Ese ángulo recto estaría acá, así. Esto ya está señalado, pero bueno, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Son congruentes por teorema de la hipotenusa y del cateto. Entonces sería una tercera observación. Tercero, no por acá, ¿no? Tercero. Que el triángulo APD es congruente con el triángulo BQC. Por teorema de la hipotenusa y el cateto. O sea que este ángulo es congruente con este, que era lo que queríamos probar.
Y la pregunta es, bueno, este también va a ser congruente con este. Y por suma de 90, ya el teorema está. O sea que prácticamente lo podemos dejar ya demostrado ahí para no tener que borrar. Ese es un teorema clásico de los consecuencias de los trapecios isósceles, que los ángulos de la base y los ángulos de arriba son iguales, porque este ángulo también va a ser igual a este, y por suma de iguales, todo este va a ser igual a todo este, pero nos ahorramos las palabras porque ya ustedes en cuestiones de congruencias han visto muchas cosas que les permiten entender sin ninguna dificultad lo que acabo de hacer. Bueno, antes de continuar con los paralelogramos, quiero mostrarles otro detalle. Hay un ejercicio en el libro de Moyse Down, que es nuestro libro guía, nuestro texto guía, que dice lo siguiente, ¿sí? El ejercicio establece esto. A ver, eso es una conjetura, un ejercicio. El ejercicio es este. Yo tengo 4 puntos cualesquiera, bien arbitrariamente escogidos. ¿Sí? 4 puntos, vean, no tienen ningún tipo de relación. Formo este cuadrilátero. Y ahora hago lo siguiente. En cada segmento del cuadrilátero tomo su punto medio. Punto medio, punto medio, punto medio y punto medio. Y conecto. Esos son los puntos medios. Estos se van a llamar M, N o P. Bueno, el cuadrilátero llamémoslo A, B, C, D. Cualquiera, un cuadrilátero cualquiera, A, B, C, D. Conjetura. ¿Será que esto es un paralelogramo? Entonces la pregunta es, la figura que usted tiene acá se llama cuadrilátero A, B, C, D. ¿Cuál es la otra hipótesis? M, N o P, todos son puntos medios. ¿Sí? Para que esto nos quede económico en palabras. Pregunta. ¿Será que la figura que usted ve con la mención MNOP, MNOP es paralelogramo? Bueno, me gustaría que eso lo hubieran podido pensar en casa y todo, pero les voy a dar la respuesta de una vez. La respuesta es afirmativa por esto. Trace una diagonal, conecte todos los puntos. Si usted los conecta, ¿qué sucede? Este es un triángulo y estos serían los puntos medios. O sea, este segmento es paralelo con este. En este triángulo tenemos el segmento medio y esta es la mitad de este. Y este segmento es paralelo con este y esta es la mitad de este. O sea que estos dos segmentos son paralelos y tienen la misma medida. Luego, la respuesta es sí. Espero que me hayan entendido esa demostración, que es una consecuencia del teorema del segmento medio para triángulos, ¿no? Bien. O sea, es un ejercicio bonito, me llama la atención. Ahora, antes de meternos con la parte final de este capítulo, quiero mostrarles un problema que es el teorema de un triángulo que necesitamos conocer bien. Entonces se llama este teorema. El teorema es el siguiente. Yo tengo un triángulo, ¿sí?, que es de los más clásicos que existe. Es recto aquí. Este ángulo vale 60 y este vale 30, que son las famosas escuadras que uno consigue en el mercado con estas dimensiones. Ese teorema dice lo siguiente. Dice, bueno, este triángulo lo vamos a llamar el triángulo ABC, ¿sí? ABC. Entonces,
Esto, de acuerdo a mayor ángulo, mayor lado, la hipotenusa es el más grande, BC es el mediano y CA es el más pequeño. Entonces dice, en todo triángulo, lo llaman así, 30, 60, 90. Así lo llaman a ese triángulo, 30, 60, 90, ¿no? 30, 60, 90. En todo triángulo 30, 60, 90, coma, la hipotenusa es el doble del cateto menor. Es un teorema interesante, ¿no? Cateto menor. Es un teorema que si uno lo usa con frecuencia, en muchos casos sale de una cantidad de problemas. Más adelante lo veremos cuando veamos círculos y semejanza. Entonces, el corte llega hasta el final del capítulo siguiente, que lo podemos terminar la semana entrante. O sea que ustedes pueden presentar el quiz antes de irse para Semana Santa o de quedarse en sus casas en Semana Santa, porque eso ya no se puede decir. Y cuando regresemos hacemos el parcial. Semana Santa sí vamos a descansar. Este trabajo, aunque ustedes no crean, es pesadito. Yo tengo que atender a todos mis estudiantes, a ustedes también, y trato de llevar el programa al día. Entonces, la semana entrante trabajamos, pero descansamos en Semana Santa como debe ser, ¿no? Entonces, en todo triángulo 30, 60, 90, la hipotenusa es el doble del cateto menor. Demostración. Esta demostración la vamos a hacer de esta manera. Tengo el triángulo. Vuelvo a pintar el triángulo, ¿no? Es un triángulo 30, 60, 90. Entonces, este triángulo, a ver, lo pinto por acá. Cualidades del triángulo: esto vale 90, esto vale 60, esto vale 30, que es un símil de lo que está abajo. Lo sigo llamando, pues, ABC. Sería AB, A, B, C. Listo. Entonces, vamos a hacer una construcción auxiliar, que es prolongar este rayo y esta medida que está acá, localizamos un punto para que haya congruencia entre estos dos lados. Ese punto lo voy a llamar P y finalmente conecto PB. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Este ángulo seguirá siendo recto por la perpendicularidad. Este lado es compartido, luego estos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? Entonces, es muy fácil observar primero que bajo la construcción el triángulo PCB es congruente con el triángulo ACB. ¿Listo? Entonces, PCB congruente con ACB. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Que esta medida, que este ángulo es de 60, porque es congruente con este, por PCTCC. Pero este vale 30 y este vale 30, todo este también va a valer 60. O sea que este triángulo es equilátero. Y entonces, ¿qué sucede? AC es la mitad de AP. Segundo, vea que por construcción AC en medida es la mitad de AP. Pero como este triángulo es equilátero, porque todos los ángulos son iguales, AP es AB. AP, aquí es AP, ¿no? O sea, AC es un medio de AB. Es una demostración muy sencilla gracias a la construcción auxiliar que se hizo. Y ahora viene la última parte de este capítulo, que se llama el teorema del segmento medio para trapecios. Bueno, entonces, hay un asunto que es que
yo les voy a mandar un modelito de parcial y un modelito de quiz. No sé si les había dado, creo que no, porque este capítulo estaba hasta ahora madurándose, este corte. Entonces se lo voy a enviar por correo. Este fin de semana, de aquí al lunes, les llega a ustedes ese material para que vayan preparándose para el quiz y lo tengan en Semana Santa para preparar el parcial. ¿Sí? Si nosotros logramos hacer esas dos evaluaciones, habremos mostrado que se puede trabajar de esta manera mientras pasa esta crisis que a todos nos preocupa y podemos cumplir con la terminación cabal del semestre. Por eso los hechos que les voy a mandar deben hacerlos, y el quiz del fin de semana próximo va a ser un quiz que ojalá sea experimental, lo van a resolver ustedes en su casa, me lo envían y así estaremos allanando la forma de poder hacer el corte. Creo que la universidad la semana entrante contempla evaluaciones, entonces yo también tengo que estar en sintonía con todo el desarrollo de los cursos de la Javeriana. Bien, entonces, ¿qué pasa? Viene lo siguiente. Este teorema, que es con el cual vamos a terminar el capítulo, es el teorema muy parecido a uno que ya demostramos, se llama teorema, nombre de este teorema, teorema del segmento medio para trapecios. Segmento medio para trapecios. Bien, para cualquier tipo de trapecios, no para un trapecio isósceles, para cualquier tipo de trapecios. Yo tengo un trapecio acá, a ver, yo tengo que ahorrar espacio para hacerlo en un solo tablero. Tengo aquí un trapecio, ¿sí? Entonces creo que ahí ya distinguen mejor, la cámara está cerca. Este es un trapecio cualquiera, como usted se puede dar cuenta, y se va a llamar el trapecio A, B, C y D, que es la nomenclatura tradicional del trapecio. ¿Listo? Usted toma aquí el punto medio, que se va a llamar M, y toma aquí el punto medio N, y este segmento se llama MN, se llama segmento medio. Entonces, para ahorrar palabras, vamos a colocar el dado y el pruébese, y vamos a ver si podemos en este espacio hacer la demostración completa. Entonces, dado, bueno, sin mayores aclaraciones, MN, segmento medio. Segmento medio. Así como en el triángulo, ¿no? En el triángulo, el segmento que uno de los puntos medio llama segmento, esto se llama segmento medio, punto medio, punto medio. Segmento medio del trapecio, de la figurita indica que estoy hablando de un trapecio. El trapecio se llama ABCD. ¿Listo? Pruébese que MN es paralelo a AB y obviamente paralelo con DC. Primero, ¿sí? Claro, porque AB es paralelo con DC, entonces pruébese. Y además, ¿qué otra cuestión hay que probar? Que la medida de MN es igual a un medio, paréntesis, de la medida de AB más DC. O sea, este segmento es paralelo a este y paralelo a este, y este segmento es el promedio de estos dos, o sea, este más este sobre este final, o la semisuma. También se le llama la semisuma de las bases. Bien, ¿cómo lo vamos a probar? La demostración tiene este procedimiento. Vamos a hacer una construcción auxiliar acá, que sería prolongar este segmento. Lo prolongamos. Ahora, hacemos lo siguiente. Por acá trazamos un segmento hasta llegar a un punto P.
O sea, conectamos esto con el punto medio y lo extendemos. Esa sería la construcción auxiliar. Si me pongo a escribir eso acá, no me va a alcanzar el espacio. O sea que ustedes perdonarán, repito la construcción auxiliar. Trazo lo que está en verde. Trazo de N hasta P, cortar la paralela inferior. Ahora, viene lo siguiente. Observe usted que este ángulo y este ángulo son congruentes por ser opuestos por el vértice. Perdón, qué pena. Ese no. Este. Listo, son congruentes. Por ser punto medio, este es congruente. Y como estas son paralelas, este ángulo que está aquí es congruente con este, por alternos internos. O sea, tengo LAA. O sea que el triángulo que se va a llamar DCN con el triángulo BPN, ¿no? Sí, DCN, recorro primero, sí. Entonces, demostración. Entonces podemos colocar esto así. Demostración. En vista de las tres características que son ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos entre paralelas, tengo que el triángulo DCN es congruente con el triángulo BPN por LAA. ¿Listo? Voy a dejar un espacio ahí por si acaso. Esto quiere decir que este segmento que está aquí, marquémoslo con doble cosito, este es congruente con este por PCTCC. Eso se llama el segmento DN, vean lo que está aquí, DN, es congruente con el segmento homólogo que sería BN, y esto sale por PCTCC. Listo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vea usted lo curioso del asunto. Mire este triángulo, se llama el triángulo APD, triángulo APD. Este es el punto medio. O sea que este segmento que está aquí, por el teorema del segmento medio para triángulos, es paralelo con este y es la mitad de este. Entonces, este sería como un primer paso, este sería un segundo paso y este sería un tercer paso. Entonces, el segmento MN es paralelo con AP. Y al mismo tiempo, MN es la mitad de AP. Por teorema del segmento medio para triángulos. Bien, entonces fue oportuno haber dejado este espacio aquí para poderlo utilizar para poder terminar el teorema. MN es paralelo con AP, o sea, ya tenemos que MN es paralelo con AB y es paralelo con DC, por el paralelismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa primera parte ya está. O sea, paso número 4. Entonces ya tenemos que MN, por herencia, ¿no? Porque si es paralela con AP, es paralelo con AB. Y AB era paralelo con DC. ¿Listo? O sea, está la parte del paralelismo. Pero, ¿qué significa que MN sea la mitad de AP? Perdón, aquí de AP. Entonces, quinto, MN es la mitad de... ¿Pero quién es AP? AP es AB más BP. Pero miren que aquí hay una última. Este tercero es congruente con este tercero. BP es igual a DC. O sea que es un medio de ¿quién? AP. De AB más, aquí debería colocar BP, pero en lugar de colocar BP coloco DC y queda demostrado. ¿Listo? O sea, este resultado es pues prácticamente el último resultado que vamos a ver de este capítulo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el famoso teorema del segmento medio para trapecios. Ahora, para terminar, hay una gama de cuadriláteros que no he mencionado. Por ejemplo, ¿qué
¿qué es un rectángulo, no? Entonces, ¿y qué es un rombo? Esos cuadriláteros no los he mencionado. Te voy a dar aquí una definición. Y la definición es esta. Definición. La definición es esta. A. Un rombo es un cuadrilátero que tiene o que posee sus cuatro lados congruentes. Eso es un rombo. Claro que cuando uno trabaja un rombo uno lo mira así, ¿no? Pero un rombo puede ser un cuadrado. Ah, perdón, segundo, B. Rectángulo. Para no ser tan extensos. Rectángulo es un paralelogramo con un ángulo recto. Pero ¿qué pasa si un paralelogramo llega a tener un ángulo recto? Con un ángulo recto, es la definición mínima, ¿no? Pero mire, si un paralelogramo tiene un ángulo recto, vea lo que pasa. Este sería un paralelogramo. Si este ángulo es recto, este también es recto porque deben sumar 180. Y este también es recto, o sea que fuerza a que todos los ángulos sean rectos. Y finalmente, ¿qué es un cuadrado? C. Entonces, un cuadrado es una figura que sea un paralelogramo con ángulos y lados iguales. Con ángulos y lados iguales. Vea que ahí se desprende de un rombo, ¿no? Porque si usted mira este rombo así bien estiradito, dése cuenta que este ángulo es igual a este, pero es diferente de este. O sea que el cuadrado forzosamente tiene que ser una cuestión mucho más precisa como esta. Bien, ahí estaban los cuadriláteros que faltaban por ser definidos. Bien, y estaba mirando con algunos ejercicios por ahí interesantes. Ejercicio. Por ejemplo, este puede ser un ejercicio que usted esté en capacidad de resolver. Dice, pruebe que en todo paralelogramo, las diagonales se bisecan. Es un ejercicio final, ¿no? Para terminar este asunto de hoy. Claro, corresponde a la parte anterior. Entonces, este ejercicio es el siguiente. Yo tengo acá un paralelogramo, que podría ser este, ¿sí? Un paralelogramo es una cosa genérica así. Y yo trazo las diagonales. Trazo esta diagonal y esta. Se bisecan, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que esta medida es igual a esta y que esta medida es igual a esta. Eso significa, ese es el sentido del enunciado, ¿sí? Entonces, la demostración sería así. Tengo el paralelogramo. Voy a borrar aquí esto. Bueno, hay muchos resultados muy parecidos. Ustedes lo pueden ir mirando por ahora en el libro de Morris Down, que me imagino que lo tendrán, ¿sí? Entonces, miramos el asunto así. Este paralelogramo lo vamos a llamar ABCD.
A, B, C, D. Y el punto de donde se cortan, vamos a llamarlo P. Listo. Entonces la cuestión es la siguiente. Por ser paralelogramo, esto es congruente con esto. Y este que está acá es congruente con este, que es el teorema del paralelogramo. Pero también pasa esto. Este ángulo que está aquí es congruente con este. O sea que este triángulo, véanlo, se llama ABC y el triángulo CDA son congruentes. ¿Por qué? Por lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y eso quiere decir que... A ver. No, pero no lograría más. No, por ese camino no. Este ángulo que está aquí, póngale doble. Es congruente con este. Perdón, me fui por un camino que no era. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Por alternos internos y también por alternos internos. Este triángulo que está aquí abajito es congruente con el de arriba. O sea que la demostración ya prácticamente está. Porque mire, yo puedo decir esto sin ningún problema. Puedo decir que el triángulo se llama el triángulo ABP. ABP es congruente, hay que tener cuidado con quién, con CDP, con el triángulo CDP por ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Y entonces aquí ya salen las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo como demuestro que AP con PC, ya sale todo, vea, sale de aquí. AP es congruente con CP, ¿listo? Por PCTCC. Vean que este es un teorema muy sencillo, ¿no? Y el otro, BP, véalo acá, BP es congruente con DP, ¿listo? Y entonces podemos dejar acá. Esto también es por PCTCC y esto es por PCTCC y queda aprobado. Con esto estamos terminando un poquitico a la carrera, pues sí, pero estamos cubriendo lo esencial. Nos queda un capítulo, que es el capítulo que vamos a ver la semana entrante. Si Dios quiere, pues. Y para el fin de semana proyectamos la forma y les envío el quiz. Yo tengo que enviarles también unos ejercicios en esta semana. De aquí al lunes les envío unos ejercicios adicionales para que ustedes los tengan allá. Por ahora tienen el video, trabajen con el libro por ahora, mientras yo les hago una completación. Les mando unos modelitos de parcial, modelitos de quiz, para que en Semana Santa tengan un buen material para prepararse para este primer corte. Buenas noches, señores, y ha sido para mí muy agradable poderles llegar hasta su casa. Hasta luego.